Del libro del profeta Jeremías. En aquel tiempo dijo Jeremías: yo oía el cuchicheo de la gente que decía: terror por todas partes, denunciemos a Jeremías, vamos a denunciarlo. Todos los que eran mis amigos espiaban mis pasos, esperaban que tropezara y me cayera, diciendo: si se tropieza y se cae lo venceremos y podremos vengarnos de él. Pero el Señor, guerrero poderoso, está a mi lado. Por eso mis perseguidores caerán por tierra y no podrán conmigo. Quedarán avergonzados de su fracaso y su ignominia será eterna e inolvidable. Señor de los ejércitos, que pones a prueba al justo y conoces lo más profundo de los corazones, haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Canten y alaben al Señor, porque Él ha salvado la vida de su pobre de la mano de los malvados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Por ti he sufrido oprobios y la vergüenza cubre mi semblante. Extraño soy y advenedizo, aún para aquellos de mi propia sangre, pues me devora el celo de tu casa, el odio del que te odia en mí recae. Escúchame, Señor, porque eres bueno. A ti, Señor, elevo mi plegaria. Ven en mi ayuda pronto. Escúchame conforme a tu clemencia. Dios fiel en el socorro. Escúchame, Señor, pues eres bueno, y en tu ternura vuelve a mí tus ojos. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Se alegrarán al verlo los que sufren, quienes buscan a Dios tendrán más ánimo, porque el Señor jamás desoye al pobre, ni olvida al que se encuentra encadenado. Que lo alaben por todo esto cielo y tierra, el mar y cuanto en él habita. Escúchame, Señor, porque eres bueno. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, así como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte, así la muerte llegó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Antes de la ley de Moisés ya había pecado en el mundo, y si bien es cierto que el pecado no se imputa cuando no hay ley, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no pecaron con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Ahora bien, con el don no sucede como con el delito, porque si por el delito de uno solo murieron todos, ¿cuánto más la gracia de Dios y el don otorgado por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, se ha desbordado sobre todos? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. El Espíritu de la verdad dará testimonio de mí, dice el Señor, y ustedes también darán testimonio. Aleluya, aleluya. El Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: no teman a los hombres, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, no hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día, y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden 2 pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre, que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comentario al Evangelio. Hoy el Evangelio nos ofrece una verdadera radiografía del miedo, presentada en primer lugar a través del imperativo: no teman a los hombres. Jesús se refiere, según el contexto inmediato, a un miedo muy concreto, aquel que, como señala José Antonio Marina en su ensayo Anatomía del miedo, provoca una desconfianza enfermiza en uno mismo. Es el miedo que llega incluso a hacernos pensar
que quien tiene el poder de dañar posee también la verdad. Por eso cuando Jesús pide a sus discípulos que no teman a los hombres, añade la convicción de que el ocultamiento de la verdad y el secretismo usados para provocar miedo tienen fecha de caducidad. No son eternos ni quedan impunes. En segundo lugar, el Evangelio presenta otro tipo de miedo en la expresión: no tengan miedo a los que matan el cuerpo. Aquí el Maestro alude al pavor que produce la posibilidad de ser dañados, de sufrir violencia física o psicológica. Sin negar ese miedo, Jesús invita a realizar una valoración más profunda. Hay dimensiones del ser humano a las que la violencia no puede acceder. Existen agresiones que dañan el exterior, pero que no pueden manchar la integridad interior. No se trata de minimizar los miedos, sino de no sobrevalorarlos, ni permitir que quienes se empeñan en provocarlos dañen más de lo que realmente pueden. Entonces, ¿cuál es la alternativa frente al miedo? ¿La valentía? ¿El amor? Jesús no pide a sus discípulos que sean valientes por sus propias fuerzas, sino que se reconozcan amados. Por eso les recuerda que son cuidados por el Padre, conocidos y valorados por Él. Sentirse amado, amarse a uno mismo desde esa certeza, es el mejor antídoto contra el miedo. Solo desde ahí puede nacer una valentía auténtica. Examinemos nuestra vida. ¿A qué le tememos? ¿Qué pasos concretos podemos dar a la luz de este Evangelio para enfrentar y superar nuestros miedos?